Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. La estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Juan 3:16. Juan 3:16 es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Lo ves en redes sociales, lo ves en muchos lugares, en partidos de fútbol americano, en muchos lugares. Juan 3:16 aparece, o lo ves, o probablemente lo has visto y ni siquiera sabes qué significa. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, es uno de los versículos más conocidos, es uno de los versículos insignia de un cristiano, porque habla de que el amor de Dios se ofrece a todas las personas. Dios ama a todas y cada una de las personas, pero también dice que la salvación se toma y se gana de manera personal. A pesar de ser uno de los versículos más conocidos, es también comúnmente uno de los versículos menos comprendidos por los nuevos creyentes y también menos comprendidos por la gente que tiene mucho tiempo caminando con el Señor o yendo a una iglesia o asistiendo, porque no terminamos de comprender lo que significa un pacto universal, que Dios nos ame a todos, pero solo salva a algunos. No le encontramos sentido, porque ¿cómo Dios me va a amar y me va a mandar al infierno? Pero el problema está en que Él no nos manda al infierno. Nosotros nos merecemos el infierno por nuestras acciones. Entonces, a lo largo de la Biblia, tú y yo vemos que Dios opera siempre de la misma manera. ¿Cómo opera Dios? Y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios se ha presentado en mi vida, y estoy seguro que se ha presentado en la tuya, y te presenta una oportunidad de vivir mejor. Olvídate de una oportunidad de irte al cielo. Una oportunidad para que tengas una vida mejor. La Biblia es un libro de consejos prácticos para que tú y yo lleguemos al cielo, pero que si lo seguimos y los obedecemos por sus reglas y por sus consejos, tengamos una vida buena, una vida exitosa, una vida, vamos a llamarle, próspera. Todo se basa en que Dios nos da la oportunidad. La oportunidad de tener una buena vida, de ser un buen hijo, de ser un buen esposo, de ser un buen ciudadano, de ser un buen padre, de ser un buen hermano, la tenemos todos. ¿Cómo le hago? Léelo en la Biblia. Hay consejos. Ahorita lo vimos, simplemente el proverbio que leímos hace un momento. ¿Cuántos consejos prácticos vienen ahí? Y reales. Oye, pues hago un plan y lo pongo en las manos de Dios. Oye, confío en Dios. Sé que Dios detesta la injusticia. Y no que Dios deteste la injusticia porque es un Dios malo. ¿A quién le gusta la injusticia? ¿A quién le gusta que se cometan injusticias? Ninguno de nosotros tenemos un problema con las injusticias, a menos que la injusticia nos afecte a nosotros. Y ese es el problema. Entonces, Dios a lo largo de la Biblia nos presenta oportunidades a todos, pero la responsabilidad de tomarla no es de Dios, es nuestra. Tú y yo decidimos qué oportunidad tomamos,
qué oportunidad agarramos, si creo o no en el amor de Dios, si creo o no en el pacto de Dios, si creo o no que Dios está interesado en mi vida personal, si creo o no que Dios está interesado en mi matrimonio, en mi familia, en mi ciudad, en mi país, en mi iglesia. Yo decido si creo o no que esa promesa de amor y salvación mundial, en las letras chiquitas, dice específicamente para Gerardo Berrones. Yo decido, no Dios, Dios me la otorga. Yo decido si pongo mi nombre como el que recibe esa promesa. Hoy vamos a hablar del primer pacto en la Biblia. El primer pacto claramente definido como pacto, porque tú puedes leer muchas cosas previas a esto e interpretarlas como un pacto. Pero el primer pacto donde Dios dice, yo haré un pacto, se encuentra en Génesis. Es más, la primera vez que la palabra pacto se menciona está en Génesis capítulo 6, versículo 18. Ya lo leímos hace 3 semanas, quiero que lo leamos juntos de nueva cuenta. Dice, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Es decir, te está diciendo, métete al arca, confía en mí y después del diluvio estableceré mi pacto. En Génesis 9 aparece el pacto que Dios prometió. ¿Cómo sé que es importante el pacto en esta parte de la historia? Porque solo en el capítulo Génesis 9, 7 veces aparece la palabra pacto. Ahora, este pacto, lo importante y lo interesante es que procede de la acción de Dios. Es decir, Noé no le dijo a Dios, hagamos un pacto, Dios. Noé no le dijo a Dios, la única manera en la que me meta a esa arca es si me prometes tú esto. Es decir, Noé no se está comportando como tú y como yo lo hacemos constantemente con Dios. Dios, va, te compro el cuento, si haces esto. Dios, si tú me das esto, yo hago esto. No, los pactos de Dios así no funcionan. Los pactos de Dios son dados, entregados y nos los da. Tú y yo decidimos si lo agarramos o no lo agarramos. Entonces, este pacto nace de Dios. El pacto es de Dios. No es mi pacto con Dios, es el pacto de Dios conmigo. Después del diluvio, Dios concreta ese pacto. Ahora, en este pasaje, todo lo que vamos a ver en el capítulo 9, Dios nos muestra claramente cuál es la naturaleza del pacto con la humanidad. Cuál es la naturaleza del pacto con Noé. Y lo primero que tenemos que tener en la mente es que el pacto de Dios con Noé es universal, incondicional, y depende totalmente de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque nadie te puede quitar el pacto de Dios. Los pactos que Dios hace con la humanidad son universales. No puedes hacer nada para dejar de tener los beneficios de ese pacto, ¿sí? Nadie te lo puede quitar. El pacto es universal, es incondicional. Dios no te dice, si haces esto, yo te voy a dar esto. Ahorita vamos a ver en qué consiste este pacto, porque es incondicional. Y mucho más importante, el pacto depende de Dios. Gracias a Dios, los pactos no dependen de mí. Porque si el pacto dependiera de mí, o el pacto dependiera de ti, yo creo que ya hubiéramos echado a perder muchos de los pactos de Dios. La bendición más grande que Dios nos ofrece es que sus pactos se cumplen y dependen en Él. Y como Él no cambia, como Él es constante, tengo la seguridad de que no va a cambiar su pacto. Que a la mera hora Dios no va a decir, híjole, ¿sabes qué? Hoy decido que el pacto lo cambio. Le voy a cambiar unos cuantos versículos a la Biblia porque ya no me gustó lo que dice ahí. No, Dios es fiel a su pacto y Dios no cambia. Y entonces quiero que comencemos porque antes del pacto hay un mandato. ¿Sí? Génesis capítulo 9, versículo 1. Ahí comenzamos. Ahora, este mandato no quiere decir que yo tengo que cumplir esto para merecerme el pacto. El pacto es independiente, es incondicional. Pero previo a establecer el pacto, Dios da una orden. Génesis 9, versículos del 1 al 3, dice... Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra,
todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Hay una renovación del pacto dado. Hay una renovación del mandato dado a Adán. Cuando Adán es creado, lo primero que hace Dios es decirle: sé fructífero y multiplícate y sojuzgar la tierra, enseñorea la tierra, es decir, gobierna la tierra, domina la tierra. Después del diluvio, Dios tiene que restablecer su mandato. Noé ahora ocupa el lugar de Adán. Y entonces le dice de nueva cuenta el mandato, pero hay cambios en el mandato. El pecado de Adán, el pecado de la humanidad provoca que el mandato tenga cambios, porque el pecado afecta nuestra vida. El pecado ya existe. Y aunque el hombre nunca deja de ser hecho a imagen de Dios, es bien interesante cómo en este pasaje menciona que hay temor, que hay terror, que hay violencia en la tierra. Eso no viene de Dios. Esa clásica pregunta que si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Está mal hecha esa pregunta. Dios no permite el mal. Nuestro pecado es el origen del mal. Entonces, Dios tiene que dar el nuevo mandato, pero tiene que incluso mencionar términos de miedo, terror, violencia, porque el pecado ha roto a la humanidad. Incluso la dieta cambia. Previo al diluvio, previo al pecado, el ser humano no comía carne, no era necesario que comiera carne. ¿Por qué? Es más, era imposible que comiera carne, porque ni modo que el ser humano anduviera matando animales. No era necesario. Pero en este punto en la historia, Dios dice: ya puedes comer carne. La muerte ya entró, entonces ya te puedes alimentar de los animales también. Sí. Desaparece una parte muy importante del mandato. Si volvemos a leer lo que leímos hace un momento, léelo con calma. Ya no viene la palabra señorar la tierra. Es decir, ya no le dice al hombre que sea el Señor de la tierra. Esto no quiere decir que el propósito ha cambiado. Esto no quiere decir que Dios dice: ya olvídate de la tierra, olvídate de administrar la tierra y de trabajarla. Sin embargo, Dios reconoce que nuestro pecado nos ha debilitado. El hombre ya no tiene la capacidad de dominar y de gobernar la tierra porque el pecado nos ha debilitado. Ahora nuestra única esperanza es que Jesús regrese y tome el control del mundo. ¿Y cómo sé que el pecado ha debilitado mi capacidad de gobernar? La pregunta tan sencilla que te hago: ¿cómo te va gobernando tu propia vida? ¿Qué tan buen gobernante de tu propia vida eres? A veces criticamos a los gobiernos de nuestro país por las decisiones tontas que toman. Y no nos hacemos una pregunta de: ay, si está bien complicado gobernarme a mí mismo y me la paso tomando decisiones tontas para mi propia vida, y ando criticando a Trump y a López Obrador por las que ellos toman, porque es que, a ver, es ilógico cerrar ese aeropuerto, ya tiene mucho dinero invertido ahí, y lo que quiere hacer no sirve. Y luego tú en tu propia vida dices: es ilógico que le dediques tanto tiempo al celular y a la televisión y a cosas sin sentido. Es ilógico, pero ahí estamos. El problema con los gobiernos no es la persona que está en el gobierno, es que el pecado ha debilitado nuestra capacidad de gobernar. Y aquí vemos cómo Dios le dice: mira, ya no te preocupes por gobernar la tierra, preocúpate por gobernarte a ti mismo. Con que te gobiernes a ti mismo es más que suficiente. Antes del pecado era fácil gobernar, pero no porque Dios haya cambiado algo, sino porque toda la creación estaba sujeta voluntariamente al hombre. La creación dependía del hombre porque Dios así lo había hecho. Cuando el hombre rompe su relación con Dios,
rompe el propósito original del ser humano a través del pecado, ahora la autoridad del hombre es impuesta por Dios. Y ahí cambia la cosa totalmente. ¿Alguna vez te ha pasado en el trabajo que te ponen a un jefe que es un pelmazo? Así, literal, que dices, no es posible que este cuate sea mi jefe, no sabe nada. ¿Y qué pasa? Todo sale mal, porque ese cuate no sabe gobernar y me lo impusieron como jefe. Es lo mismo que pasa hoy en día con nosotros. Dios nos impone como jefes, pero la creación dice, ¿neta? ¿Este pelmazo? O sea, tú y yo tenemos que tener autoridad. Volvemos al punto, no somos ni capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Sabemos lo que nos conviene, sabemos lo que no nos conviene y no lo hacemos. Continúa el versículo 4 y entonces habla de cómo Dios establece el gobierno humano. Y no que va a haber reyes, va a haber princesas, no. Veamos lo que dice. Génesis 9, versículos del 4 al 7. Dice, pero nunca deben comer ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Antes del diluvio no había ningún tipo de gobierno formal. Es decir, lo único que existía es que el hombre era el líder de su familia, cosa que sigue existiendo hasta el día de hoy. El hombre se supone que debe ser el líder de la familia, y la razón por la que hoy en día la familia se encuentra como se encuentra es porque los hombres hemos fallado, es porque hemos renunciado a nuestro rol. No es que la mujer se haya rebelado contra el hombre y que la mujer y el feminismo, no. El hombre y como hombres hemos fallado a nuestro rol y por eso la sociedad se encuentra como se encuentra. Pero no había un sistema de gobierno. En este momento y en este pasaje lo que Dios está haciendo es un sistema de rendición de cuentas. Todo gobierno se basa en un sistema de rendición de cuentas. Está basado en que el hombre está hecho a imagen de Dios. Y lo que nos está diciendo aquí cuando dice que el que derrame sangre humana tendrá que derramarse su sangre, y uno lo interpreta así como que, ay, Dios es bien sádico, y hay gente que dice que en este pasaje es donde Dios instituyó la pena capital y que por eso la pena de muerte debería de seguir existiendo en nuestros días porque es bíblico y ahí viene. Lo único que nos está diciendo, más allá de eso, es que la vida humana tiene valor a los ojos del Creador. Que a Dios le importa nuestra vida, que tiene valor a la imagen del Creador y que es el hombre el que con su manera de vivir le quita valor al ser humano. Dios nos valora, Dios nos ama, Dios te hizo perfecto y te ama, lo vimos, leímos Juan 3:16 y dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama con tus defectos y tus virtudes, Dios te da valor, Dios nunca te resta valor, tú y yo nos restamos valor. Y le restamos valor a las personas que nos rodean. Somos nosotros mismos los que le quitamos valor a las personas que nos rodean y a nosotros mismos. Entonces, nueva cuenta no es un tema de Dios. Y lo que ahí está diciendo, más allá de el que mata será muerto, es si tú le quitas valor a alguien, le estás quitando valor a Dios y por lo tanto te estás quitando valor a ti mismo. Esto es lo que está diciendo. El hombre es el responsable. Nuestra responsabilidad y la responsabilidad de cualquier gobierno en todo el mundo es darle valor al ser humano. Y nuestra responsabilidad es proteger y respetar ese valor. Pero ¿sabes qué? Somos terribles haciendo eso. Nos encanta menospreciar a las personas. Nos encanta menospreciarnos a nosotros mismos. Tenemos un concepto del valor humano personal terrible. Cuando nos conviene somos lo máximo, pero cuando no nos encanta atacarnos, hacernos menos. No, Gerardo, yo no. Hacemos menos a nuestras parejas. Es que mi esposo no es un bueno para nada, no sirve para nada. ¿Quién lo escogió? ¿De quién es culpa?
¿sí? Nosotros tenemos que darle valor. Una de las cosas que yo más aprecio de mi esposa es que a pesar de que haga cosas mal, todos los días se encarga de decirle a mis hijos lo que yo hago. Y mis hijos, gran parte de la admiración que me tienen es porque mi esposa se ha encargado de exaltarme a mí. Pregúntate a ti qué imagen tienen tus hijos de tu pareja por lo que constantemente le estás diciendo o constantemente te escuchan decir. ¿Ven cómo es nuestra responsabilidad darnos valor a nosotros mismos? Tenemos que darnos valor y darle valor a las personas que nos rodean. Si tú le quitas valor a tu pareja, ¿cómo esperas que tu hijo te dé valor a ti? ¿Cómo esperas que tu hijo le dé valor a alguien más? O te la pasas diciéndole a tus hijos, sea así y así y así. Pero cuando tú tengas que escoger a tu pareja, haz esto, esto y otro. Pues el hijo ve, pero mamá, tú escogiste este vato, que es de lo peor. Pues yo quiero uno igual. Ella va a valorar lo que tú y yo valoremos. Él va a valorar lo que tú y yo valoremos. Ven cómo Dios en este pasaje no está hablando de pena de muerte, está hablando del valor que le damos a la vida. Que si quitas valor, tú pierdes valor. Y entonces sí, en el capítulo 8, en el versículo 8 establece el pacto. El pacto va del versículo 8 al versículo 17. Quiero que lo leamos todo. Del 8 al 17 dice: Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: Ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Para todas las generaciones futuras he puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra y el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. 7 veces se menciona la palabra pacto. Ahora, Dios hace una promesa a Noé. Y hay una parte bien interesante. En el versículo 8 dice: entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos. Es la primera vez que Dios se dirige no solo a Noé. Previo, todo lo que habíamos leído era Dios hablándole solo a Adán. Era Dios hablándole solo a una persona. Era Dios hablándole solo a Noé. En este momento, y la importancia de este pacto es que agarra a Noé y le dice: este pacto es para ti, Noé. Hey, hijos, también vénganse. También es para ustedes. Y al hacer eso, lo que está diciendo, este pacto también es para ti y para mí. Es un pacto universal, es para todos los seres vivientes, incluidos los animales. Previo a este momento, Dios solo le hablaba a una persona. En este momento, Dios le dirige toda su palabra a todas las personas y a todos los seres vivientes. Somos coherederos de este pacto con Noé. Este pacto sigue vigente en nuestras vidas. Es un pacto totalmente, le decía ahorita, es incondicional y es unilateral. Es decir, Dios asume la responsabilidad de cumplir todas las estipulaciones del pacto hecho con Noé y con la humanidad. Todo depende de Dios. En ninguna parte de esos versículos dice: si me obedeces, si haces, si cumples. No, nada. Dice: ya pasó el diluvio, ya sobreviviste al diluvio, ahora mi pacto es este contigo. Y hagas lo que tú hagas, no me importa. El pacto está hecho y depende de mí, no de ti. Dios promete que nunca más habrá destrucción de la tierra mediante un diluvio. Y nos deja la señal del arco iris. El arco iris, y muchas veces tú y yo lo hemos visto, cuando ves el arco iris,
yo creo que todavía nos pasa de, o sea, mínimo, mira un arco iris. Y lo ves y ves la señal. ¿Qué representa el arco iris? El arco iris representa que después de la tormenta y con los primeros rayos de sol aparece este fenómeno de la naturaleza que muchas veces no podemos explicar, pero que es muy hermoso. Y lo que está diciendo simplemente es que no te preocupes. Hay juicio en la vida y habrá juicio en la vida, pero el arco iris representa la gracia de Dios. El arco iris representa que no importa tu pecado y mi pecado, Dios no va a volver a destruir la tierra de la forma en la que lo hizo en el diluvio. Es bien interesante porque es un hecho de, no creas que Dios no esperaba que volviéramos a pecar. Pero más bien lo que está diciendo es, ser humano, sé que eres un pecador, no te preocupes, no te preocupes, mi gracia es más grande que tu pecado. Aférrate a mi gracia. Dios siempre se va a acordar de su promesa. Y no en el sentido de que se olvide de algo y que diga, ay, yo tengo una promesa con los seres humanos. No, Dios constantemente lo recuerda. Ahora, después del diluvio, hay un nuevo comienzo. Las bendiciones se renuevan. Y todo este pasaje te habla de eso. Todo lo que acabamos de leer te habla de cómo Dios dice, no te preocupes, no importa lo que el hombre haga, yo no voy a volver a destruir la tierra de la misma manera. Sí, va a haber un juicio después y vendrá un juicio al final de los tiempos, pero la tierra no volverá a pagar por el pecado del hombre. El problema de este pacto, bueno, no, el pacto no tiene un problema porque depende de Dios. El problema con esta situación de nueva cuenta es el ser humano. Los pactos de Dios son perfectos. Los que no somos perfectos somos nosotros. E inmediatamente después del pacto lo que vemos es que la corrupción humana y la rebelión vuelve a aparecer. A Dios no le sorprende cuando un domingo vienes a la iglesia y dices, wow, lo que dijo Gerardo está padrísimo, hoy ya voy a cambiar, ahora sí, le voy a entregar mi vida a Dios, voy a ser diferente. Es más, dijo Gerardo que fuéramos puntuales, ahora sí ya voy a ser puntual. El pacto... dices, no, me voy a aferrar a ese pacto y te emocionas y al día siguiente, o es más, a la hora de la comida, ya estás fallando otra vez con el pacto. A Dios no le sorprende eso. Dios nos conoce. Dios ya sabe que la rebelión y el pecado son parte de nuestras vidas. Y entonces lo que hace es que pues Dios estableció un pacto y lo único que hace Dios cuando el hombre comienza a romperlo de nueva cuenta es que en lugar de romper el pacto, lo que dice es que voy a personalizar el pacto. Voy a darle bendición a los obedientes y maldición a los que se rebelen. Entonces el pacto lo tienes si lo quieres. Si no lo quieres, no es culpa de Dios, ¿verdad? A veces culpamos a Dios de nuestras decisiones. Y Dios te dice, no es mi culpa. Ahí está el pacto, ahí está la bendición, ahí están las promesas. Tú eres el que no te quiere subir al barquito. Literal, tú eres el que no te quisiste subir al arca. No yo no te maté, te mataste tú solo. Yo te dije, va a llover y el que no está en el arca se va a morir. ¿No te subes al arca? ¿De quién es culpa? Si hay un contacto eléctrico y le meto y una manguera, ¿es culpa de la electricidad que yo me muera? No, es culpa de mí que le eché agua a un contacto eléctrico. Las cosas están estipuladas, las situaciones están dadas. Y entonces en Génesis 9, versículo 18, aparecen los únicos hijos de Noé. Noé solo tuvo estos hijos. Hay quienes dicen que Noé tuvo hijos después del diluvio. No, Noé solo tuvo estos hijos. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Y dice en el versículo 18, los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos, de estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Es decir, no hubo más hijos de Noé. De Sem, Cam y Jafet vienen todos los demás. Versículo 20 y 21.
Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Es bien interesante porque tiempo pasó. ¿Cómo sabemos que tiempo pasó después del diluvio? Porque ya incluso pasó un periodo de cosecha. O sea, al menos un año ya pasó. Plantó algo, dio fruto, lo cosechó, lo fermentó y lo hizo vino y agarró la pachanga el chavo este. No creas que nuestros pecados son tan espectaculares. Ve al pobre Noé y el alcohol ya era su bronca desde aquel entonces. Y dice aquí, y me llama la atención porque Noé se mantuvo firme durante 100 años esperando el diluvio. ¿Ve eso? 100 años Noé trabajó, fue fiel, obediente, construyó el arca, se metió al arca, salió del arca, empieza a cumplir el propósito y en menos de un año, o probablemente en un año después de la primer cosecha, ya anda agarrando la fiesta otra vez el chavo. Y la verdad es que me llama la atención porque frente al mundo perverso él se mantuvo firme. Sin embargo, en este punto, ¿sabes lo que pasa? Ya está confiado. Y eso nos pasa a ti y a mí. A mí no me va a pasar. Cuando más cerca estamos de Dios, decimos, ya, aquí estoy bien, ya no necesito más, ya no necesito estudiar más, ya aprendí, ya confié, ya le dije al Señor que le entregaba mi vida, yo controlo mis vicios, yo controlo el alcohol, yo controlo las drogas, yo controlo el sexo, yo controlo el chisme, yo controlo la vanidad. ¿A poco no? ¿A poco no andamos por el mundo diciendo, sí, tengo uno que otro pecado, pero ni soy tan malo? Y nos confiamos, y esa es nuestra confianza cuando más cerca estamos de caer. Cuando más seguro te sientes es cuando más cerca estás de caer, porque entonces dejas de ver el camino. Cuando estás aprendiendo a manejar, ¿cómo vas? Espejeas y volteas para todos lados y alguien se te va a cruzar y ves un tope a 100 metros y ya vas frenando. ¿Sí? Viste que está parpadeando el verde, ¡ay, no, ya no voy a llegar! Y ya vas a... No. Ya cuando eres un experto, no hombre, hasta con el celular. No, ya sé que el semáforo tarda 55 segundos exactamente. Sí llego. Y ahí vas, ya no ves el camino. Y es cuando choca. Y cuando chocas y te pasa algo, no, es que ese camino ya me lo sé. Y lo paso hasta así ojos cerrados, a mí nunca me pasa nada. ¿Qué es lo primero que pasa? Algo nuevo hay en tu camino. Y te caes. El exceso de confianza fue lo que le pegó a Noé. La embriaguez de Noé fue total, al grado de que llegó a la inconsciencia y entonces terminó expuesto. Se expuso a sí mismo, dice ahí que terminó desnudo. Tuvo buena la fiesta del pobre Noé. Versículo 22. Porque ve la importancia, ve lo que el exceso de confianza provoca en sus hijos. Ojo, padres, es que este es mi pecado, no tiene nada que ver con mis hijos. Ve lo que tu pecado le puede provocar a tus hijos. Versículo 22. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. La borrachera de Noé tuvo terribles consecuencias. Este hombre de Dios que caminó con él y cayó presa del pecado, pudiera parecer hasta injusto, porque la verdad es que no es siempre el cristiano nuevo e inmaduro el que peca con frecuencia. A veces creemos eso, pero el problema está en que muchas veces el cristiano experimentado y maduro es el que tropieza y cae y ni siquiera sabe cómo levantarse. Ahora, Cam, uno ve este versículo que dice, pues, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos. Y dice, pues, ¿cuál fue el problema en esta situación, en este versículo? El término, cuando dice vio a su padre desnudo, el término en hebreo es ra'a. Y este término significa que miró atentamente, que se enfocó en la desnudez de su padre. No es una mirada inocente de, ay, ve a mi papá desnudo. No, es alguien que lo ve y que entonces encuentra satisfacción en la vergüenza de su padre. Fue algo así como, mira el borracho de mi papá. Miren, carnales, el pedote que se puso mi papá ayer. Velo cómo acabó. Y entonces empieza a burlar de su padre. El problema es que comienza a deshonrar a su padre.
Y ve eso, ve lo importante que es, que a veces tú como padre dices, ¿yo qué? ¿Que yo sea un borracho qué? Y no vemos lo que eso le puede estar provocando a nuestros hijos. ¿Que yo sea un chismoso qué? ¿Que yo sea un mentiroso qué? Ve lo que le puede estar provocando a tu hijo. Entonces Cam muestra su rebeldía ante la autoridad de su padre. Porque en el versículo 23 vemos lo que hace Sem y Jafet. Entonces, después de que le llegan con el chisme, Sem y Jafet agarran un manto, se lo echan sobre los hombros y caminando hacia atrás, es decir, yo no me voy a ver a mi padre desnudo, yo no voy a burlar, yo no voy a burlarme del pecado y de la vulnerabilidad de mi padre, yo lo voy a proteger. Cubrieron la desnudez de su padre, como miraban en dirección opuesta no lo vieron desnudo. El tema aquí es que Dios es fiel a sus promesas, pero nosotros renunciamos a ellas por nuestra rebeldía. Noé cae, se rebela, peca. Eso provoca que otro de sus hijos también peque, pero Sem y Jafet dijeron, yo no me voy a rebelar. Yo sé lo que está bien y lo que está mal. Y esto pudiera parecer exagerado. No es un tema de, ay, ¿es pecado ver a mi papá desnudo? No estoy hablando de eso. Es un tema de que sabes qué es lo correcto y no lo haces. O de que sabes qué es lo incorrecto y vas y lo haces. Cam vio a su padre desnudo y se burló. Y aparte se burló y fue a chismear. Los otros dos sabían qué es lo correcto y se aguantaron. Sem y Jafet se comportan de una manera honorable, de una manera respetuosa. Sem y Jafet honraron a Noé, mientras que Cam lo deshonró. Y entonces, en el versículo 24 vemos lo que pasa. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró, maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y uno va a decir, a ver, ¿cómo? ¿Noé maldice a su hijo por su culpa? ¿Sí? Noé conoce lo que está pasando. Y Noé comprende que la ofensa de Cam no es hacia él. O sea, la maldición de Noé hacia Cam no es porque lo vio desnudo y se burló. Es porque Noé sabe que su hijo está faltando a honrarle como Dios se lo ha pedido y por lo tanto maldice a Canaán. Ahora, ve lo interesante. No maldijo a Cam, maldijo a Canaán. ¿Por qué a Canaán? ¿Por qué no maldice a... ¿Quién es Canaán? Canaán es el hijo de Cam. Noé, guiado por el Espíritu Santo, usa a uno de los hijos de Cam para descargar la culpa de la rebeldía de Cam. Yo no sé si esto te suena familiar o no, pero esto lo que está haciendo es que es un simbolismo hacia Jesucristo. Es un simbolismo donde Noé, es decir, Dios no culpa a su hijo, agarra a su nieto y derrama la culpa sobre él. Al que debía de haber maldecido era a Cam y decide maldecir a Canaán por la culpa del pecado de Cam. Es lo mismo que pasa contigo y conmigo con Jesús. Los que deberíamos estar en el infierno somos nosotros. Y Dios nos ama tanto que dice, a ti no, a mi hijo. Mi hijo es el que va a morir. En este punto la Biblia, como toda la Biblia, está apuntando a Jesús. Y quiero que veamos el versículo 26 y 27. Dice, y agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Sem es el personaje central de esta profecía. Cam se perdió la bendición y la promesa y toda su descendencia también. La falta de obediencia y dominio propio de Cam nos alejó de las bendiciones de su padre. Y lo mismo pasa con nosotros. La falta de obediencia y dominio propio nos aleja de las bendiciones de Dios y nos aleja de sus promesas. Pero lo interesante es que la promesa no depende del hombre. Dios continúa con su plan. Dios está diciendo, mira, Cam, Canaán, su familia no quisieron. Eso no va a detener mi plan de bendición
Sem y con Jafet. Yo no voy a juzgar a Gerardo por el pecado de alguien más. Yo no voy a culpar a alguien más por el pecado de Gerardo. Yo voy a trabajar y a enfocarme en el que quiera ser salvado. El que se controle y me obedezca tiene bendición. El que no lo haga no lo va a hacer. El plan soberano de Dios y su promesa es bendecir a las naciones mediante la simiente de Sem. De Sem viene Jesús. La bendición que recibe Sem por su obediencia llevó a que Jesús naciera de su propio árbol genealógico. El plan de salvación de Dios sigue activo. El pecado que tú y yo cometemos no detiene el plan de salvación de Dios. Es más, nuestro pecado no detiene ni el plan de salvación en nuestra propia vida. Mucho menos pudiéramos esperar que nuestro pecado detenga el plan de salvación universal. Quiero que veamos el versículo 28 y 29, porque con eso voy a terminar. Génesis 28 y 29. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Y en este punto termina la historia de Noé. Vivió 350 años después del diluvio. 950 años en total. Y es una historia fascinante, la historia de Noé. Vivió en medio de la corrupción, salió adelante. Recibió el pacto y cometió pecados. La verdad es que yo veo a Noé y me veo a mí. Yo veo a Noé y veo a Gerardo y digo, yo también recibo pactos, yo también recibo promesas, pero yo también fallo, pero yo también peco. Y al encontrar un paralelismo con Noé y con mi vida, puedo entender qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de la vida de Noé y qué es lo que Dios quiere enseñarte a ti a través de la vida de Noé. Porque puedes leer esto y quedarte pensando en la sangre y la pena capital y todo eso. Está medio raro todo esto lo que este cuate está diciendo. Pero al final, si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7, vemos lo que hace diferente a Noé y que, por lo tanto, es lo que me puede hacer diferente a mí. Y es lo que te puede hacer diferente a ti. Es lo que quiero que te lleves hoy a vivirlo fuera de aquí, a tu casa, a tu familia, a tu trabajo, a tu ciudad. Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por su fe Noé condenó al mundo. No fue el hombre perfecto, pero sí fue un hombre de fe. Dios no nos llama a ser perfectos. Somos incapaces de ser perfectos. La promesa es que al final de los tiempos seremos perfeccionados. Dios nos llama a caminar en fe, a creerle a Él, a confiar en Él. Si toda tu vida has pensado que lo que Dios quiere es que seas perfecto, sí lo quiere, pero es su labor. Dios es el que me perfecciona. ¿Cómo? Si yo confío en Él. Si yo le entrego mi vida, si yo entiendo que voy a cometer errores, pero que Dios me va a levantar, si yo quiero creer en Él, dice ahí, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. ¿Qué estás construyendo tú para salvar a tu familia? ¿Estás construyendo tu refugio o te está valiendo? La fe nos llama a construir y lo hago por temor reverente. Ojo, no miedo, por respeto. Porque digo, si está mal lo que estoy haciendo. Dios no me está diciendo cosas sin sentido. Me hace sentido lo que Dios me pide. ¿Qué me pide Dios? Que construya un refugio en Él, que me acerque a Él, que confíe en Él. Pregúntate, ¿qué has hecho tú que crees que no mereces la bendición de Dios? ¿Qué has hecho tú
que crees que no mereces las promesas de Dios? ¿Qué has hecho tú que cuando lees Juan 3:16 y dice, de tal manera amó Dios al mundo, le agregas un paréntesis, excepto a Gerardo? Amó a todo el mundo, a mí no. No, yo me lo olvidé. Yo soy la excepción a la regla. ¿Qué es eso que te mantiene alejado de Dios? ¿Cuál es tu pretexto? ¿Por qué no estás caminando en Él? ¿Qué es lo que te impide acercarte a Él? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Miedo? ¿Pena? ¿Vergüenza? No te preocupes, agarra eso y llega con Dios. Yo lo hice hace mucho tiempo. Yo llegué con Dios y le dije, mira Dios, esto está medio chistoso y medio raro. Pero, te compro el cuento. Quiero intentarlo. Quiero que me pruebes que eres real. Y como siempre lo digo, me encanta que hasta la fecha sigo perdiendo esa batalla. Dios ha encargado de en el paso del tiempo mostrarse en mi vida. Eso no quiere decir que mi vida es perfecta, Eso no quiere decir que todo me sale bien. Eso no quiere decir que todas las bendiciones se han derramado en mi vida y que vivo en una burbuja de vida perfecta. No. Pero lo que veo es a la mano poderosa de Dios en mi vida, en las buenas y en las malas. Que puedo caminar confiado en el diluvio, que sé que en el diluvio hay un arca que yo construí por fe. Y que sí, de repente se le mete el agua y de repente tengo que estar parchando desde adentro porque no es perfecta y me fallan las cosas. Pero confío que el arca no tiene timón. Y no tiene timón porque no se me olvidó. No tiene timón porque el arca la maneja Dios. Así como Noé, a mí, no me lo tomen a mal, pero si por mi fe se condena el mundo, sorry. Mi labor, y se las digo, es compartirles mi fe para que se metan conmigo. No a mi arca, al arca que ustedes construyen. Nada me daría más gusto que al final de los tiempos haya un chorro de arcas. Arcas que cada uno de nosotros construimos. Pero el objetivo de hoy es que no se trata de ser perfectos. Dios no quiere un ejército de personas perfectas. ¿Sabes por qué lo sé? Porque si Dios quisiera un ejército de seres perfectos, ¿sabes qué hubiera hecho? Hubiera hecho eso desde el principio. Adán y Eva no se hubieran equivocado. El pecado no tomó por sorpresa a Dios. Dios sabía que le íbamos a fallar. Porque lo que Dios quería al final era permanecer con las personas que decidieran confiar en Él, a pesar del pecado, a pesar de los errores. No se trata de ser perfectos para recibir la bendición o para ser dignos del pacto. Se trata de permanecer confiados, de caminar en la fe y de aferrarte a la promesa de la vida eterna. Esta promesa que les dije en un principio, Dios te ama, pero salva al que le cree. Entonces la pregunta es, ¿le crees? Y si le crees, no se trata de que me pare y entonces ya mañana tengo que ser perfecto y tengo que saberme los 10 mandamientos y tengo que saber rezar todo y tengo que... No. Se trata de decir, te creo, no sé qué tengo que hacer, pero decido seguir avanzando. Agarro una tabla y comienzo a construir mi arca. Y me aferro a lo que Dios me dice. El objetivo de hoy y el objetivo de la vida de Noé es que tú entiendas que Dios te ama y Dios te quiere bendecir y Dios te quiere salvar. ¿Por qué no le dices al de al lado, Dios me ama y me quiere bendecir? No los veo. Háganlo. ¿Ven cómo nos es complicado decirlo? Dios me ama. Dios me quiere bendecir. Se trata de que te aferres a eso. Dios te ama y te quiere bendecir. Y el pacto mundial, el pacto universal, lo hago personal cuando decido creerlo. Ese pacto que Dios nos dio a todos, lo hago mío cuando digo, Dios me ama y me quiere bendecir. Y yo creo en eso. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias.
Gracias porque me das la oportunidad de aferrarme a un pacto universal que tú estableciste hace mucho tiempo. Te pido perdón porque me encanta encontrar pretextos para no relacionarme contigo. Te pido perdón porque busco siempre la forma de salirme por la tangente y decir, Dios no existe, Dios no es real. Ayúdame a confiar y ver tu realidad y ver tu mano poderosa en mi vida. Ayúdame a confiar en ti, ayúdame a aferrarme a ti, ayúdame a darme cuenta que Dios no espera que sea perfecto, sino que Dios está trabajando en hacerme perfecto. Y que esa perfección no la voy a alcanzar hasta el final de los tiempos. Pero que mi labor hoy es confiar, mi labor hoy es decir, no más chisme, no más pecado, no más adicciones. Y que mañana cuando diga un chisme, cuando peque y cuando caiga me vuelva a levantar y diga, perdón Dios, me arrepiento, confío en ti. Hoy quiero comenzar a construir esa arca. Hoy quiero comenzar a construir el refugio para mí y mi familia. Hoy decido confiar, hoy decido creer y hoy decido por fe confiar en la bendición que Dios tiene para mi vida. Te entrego mi vida y confío a ti en el nombre de Jesús. Amén.